Superestación 107.9 en Caracas. 104.5 de en Matteo París. Bruni tuvo que salir al paso y aclarar a los periodistas, después de todo el revuelo que habían causado las declaraciones, que el Papa recogía la imagen de la bandera blanca propuesta por el entrevistador para indicar un cese de hostilidades, una tregua alcanzada con el valor de la negociación y no la rendición, como algunos podían haber interpretado en sus comentarios. Así lo decía Vatican News y el portavoz de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Iván, bienvenido, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, no solo la respuesta en Kiev, que se hizo sentir después de que dijera lo de la bandera blanca y hablando de negociar para poner fin a la guerra. ¿Qué supone una declaración como esta? Bueno, hay que entender que el Papa siempre, como una figura religiosa, va a apoyar la paz, pero también el Papa tiene una responsabilidad muy grande no utilizar su puesto para hacer declaraciones que de alguna manera beneficien a un lado u otro, porque eso alimenta una narrativa de que Ucrania, debería rendirse ya, a pesar de que él aclare que ese no es el objetivo. ¿Por qué tiene Ucrania que ser el que ponga delante el tema del cese al fuego si Ucrania no es el agresor en esta guerra? Ahora, pero esto del conflicto ya se ha prolongado por 2 años, más de 2 años. Y en estos, independientemente de quién es el agresor y quién es la víctima, tiene que haber algún espacio para poder hacer treguas. ¿Por qué no ha funcionado en el caso de este conflicto? ¿Y hasta cuándo se puede prolongar? Porque esto supone además el sufrimiento de todos los ucranianos víctimas de esta invasión rusa. Bien, las guerras, y esto es una sabiduría casi popular, se extienden mientras ambos bandos sientan que tienen chance de ganar. Digamos, nadie se va a sentar en una mesa de negociación si siente que puede sencillamente derrotar a su oponente, a menos que de verdad el gasto que se está haciendo en la guerra ya sea demasiado alto. ¿Qué pasa? Rusia ha aumentado fuertemente su capacidad industrial específicamente para alimentar la máquina de guerra. Se ha tratado de adaptar a las sanciones, está preparado para seguir luchando por mucho tiempo. Y Ucrania, a pesar de que está en una posición de más debilidad, no considera oportuno tratar de negociar porque siente que va a negociar en una posición de mucha debilidad. Y eso es cierto. Y eso es el problema con las declaraciones del Papa. Sí, todos quisiéramos la paz para Ucrania, pero no puede ser una paz en las condiciones que quiere Rusia específicamente. Recordemos, Rusia ha secuestrado niños y los ha sacado de sus familias. Rusia tiene control sobre alrededor del 15% del territorio ucraniano. Digamos, negociar la paz ahorita es básicamente entregarle personas, territorio y una superioridad a Rusia que no le conviene a nadie, especialmente a los ucranianos. Sí. Ahora, el Papa también hablaba de que hoy las negociaciones eran posibles con la ayuda de las potencias internacionales. ¿Es así? ¿Cuáles son esas potencias que tienen la capacidad de interlocución? Porque hemos visto intentos, no solo de Macron, también de Erdogan, lograr establecer incluso corredores humanitarios fue complicadísimo en su momento y no es algo que se mantenga en el tiempo. No es imposible, por supuesto que hay países que pueden interceder. El problema es muchos países, China está muy interesado en que la guerra se termine, por ejemplo, pero eso no significa que pueda persuadir a Rusia de que cese las hostilidades, sobre todo si Rusia siente que en este momento, con la ayuda militar estancada en el Congreso de Estados Unidos, Europa que no termina de poner el pie en el acelerador, Putin siente que puede ganar. Entonces, ¿por qué va a ser persuadido a negociar cuando incluso puede negociar en 6 meses en una posición aún más ventajosa? Porque esa es la cuestión con la negociación. La negociación siempre se puede hacer desde una posición mejor. Si traducimos la idea de ganar o perder, yo voy a ganar en la mesa de negociación. Entonces negocio cuando esté en la mejor posición posible. Ahora, Iván, también te quería consultar sobre declaraciones de Ursula von der Leyen semanas atrás, que hablaba de la amenaza de guerra
con Rusia y que Europa tenía que prepararse para ese escenario sin el apoyo de los Estados Unidos, previendo quizás un cambio en la administración en los Estados Unidos en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. ¿Qué supondría ese escenario al que von der Leyen hacía referencia? Bueno, se dice que Rusia no se va a detener con Ucrania, que si los europeos muestran debilidad y muestran que, bueno, Rusia puede agredir a un país en sus fronteras y salir, digamos, sin ningún problema de esa situación, que le evita a Rusia atacar a otro país a continuación, que le evita a Rusia atacar a Estonia, que le evita a Rusia activar los soldados que tiene estacionados en la región secesionista de Transnistria, en Moldavia, y tomar también parte de ese territorio. Sí. Bueno, de hecho, este fue uno de los puntos clave del discurso del Estado de la Unión de Joe Biden la semana pasada, hablar sobre la importancia del respaldo a Ucrania ante esas intenciones expansionistas de Rusia. Sí, y es que no es solo Rusia, es que si, digamos, las democracias liberales permiten que un Estado autocrático ataque a una democracia y lo haga de forma impune, eso manda un mensaje muy negativo de que las democracias liberales no se van a defender entre sí y que las autocracias pueden atacarlas. Y Javi, el caso de China con Taiwán, por ejemplo, o países como Irán o grupos terroristas, digamos, sería una muestra de debilidad bastante grande, sobre todo para los europeos y Estados Unidos, sencillamente dejar que Rusia venza a Ucrania. ¿Y cómo se prevé la alianza de la OTAN? Porque hay quienes sugieren que si se da un cambio de gobierno en la Casa Blanca en los Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse presidente nuevamente, sacaría a Estados Unidos de la Alianza del Atlántico Norte. Sí, esa es una posibilidad bastante grave. La OTAN es, digamos, la alianza militar más importante del mundo y ha sido fundamental en ayudar a Ucrania a contener a Rusia. Si Trump ganara, que es una posibilidad bastante grande, digamos, estamos lejos todavía de las elecciones, pero él en este momento está adelante en las encuestas, es posible que el Congreso, especialmente la Cámara del Senado, trate de bloquear cualquier acción radical en ese sentido. Recordemos que ya Trump tuvo un primer periodo en el que muchas veces se discutieron políticas en materia de política exterior muy radicales, muy extrañas, porque no hay otra manera de llamarlas, y dentro de sus propios asesores o dentro del Senado o gente dentro del propio Partido Republicano lo disuadió de tomar estas medidas. Ahora, también hay que tomar en cuenta, y leía una columna de opinión la semana pasada con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha sido una derrota también en cierto modo para Putin, que no haber logrado su cometido mucho más rápido. La resistencia con la que se consiguió en Ucrania le tomó por sorpresa y ciertamente, a pesar de tener una posición en mucha más desventaja que la que tiene Rusia en materia armamentística, ha contado con el apoyo prácticamente del mundo. Sí, Rusia es una de las 3 fuerzas armadas más grandes del mundo, junto con China y Estados Unidos, mientras que Ucrania estaría entre las primeras 20 o 15, dependiendo de la perspectiva con la que lo veamos. Entonces, en ese momento, muchos analistas dijeron, bueno, Ucrania va a durar unas semanas, un par de meses. No fue lo que sucedió. Ucrania puede resistir 2 años más. No sabemos si está en capacidad de resistir 2 años más. Pero ya la cantidad de recursos que ha invertido Rusia en esta guerra, tanto humanos como económicos, es muy grande. Y esta capacidad de adaptación que ha tenido, que es, claro, básicamente una economía de guerra, eso no es sostenible. La historia nos dice que las economías de guerra no son sostenibles. La economía rusa ya venía muy mal desde antes de esta invasión. Entonces Rusia básicamente está jugándose su futuro, está invirtiendo su futuro en el presente y vamos a ver en el largo plazo cómo eso afecta a su economía, y lo va a hacer. Iván, y ya para despedir y volviendo a la figura del Papa, ¿cómo afecta su reputación? ¿Cómo está valorado? A pesar de que se entiende después de la corrección que han hecho que lo que estás abogando, como cualquier líder de la Iglesia, por la paz, pero hay que decir que el comentario cayó muy pesado y puede incluso llegar a ser inapropiado. El Papa Francisco es una figura que puede llegar a ser polarizante, no tiene, digamos,
la aprobación universal que han tenido papas en el pasado, pero siento que los que ya tienen una visión negativa del Papa, esto la puede reforzar. Los que tienen una visión positiva del Papa, esto no la va a cambiar demasiado. Entonces siento que al final no va a trascender de forma importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván, por estos minutos hablando con nosotros sobre estas polémicas declaraciones que causaron indignación, no solo en redes sociales, sino en Kiev, y causó además, obligó a que líderes, por ejemplo el de la Iglesia Ortodoxa, también se pronunciara rechazando esta rendición que sugería en las declaraciones el Papa para favorecer a una negociación con Rusia. 6:48 de la mañana, nosotros escuchamos Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en